You gotta have a statue, baby. Baby. Buenas noches. Bueno, pues vamos a continuar con este tema dentro de los estudios de Kabbalah básica relacionados con lo que es la emuná o la fe mayor. Y decíamos la vez pasada, en la clase anterior, que hay tres columnas sobre las cuales se basa la construcción de una verdadera fe, una fe mayor, que también se conoce como la emuná, ¿sí? Y decíamos también que todo lo que les ocurre al ser humano está bajo la estricta supervisión de nuestro Creador, siempre para bien entre cada persona, con el objetivo de guiarlo a la corrección de su alma, sin ningún error y no por azares del destino. Entonces, aquí no se juega a los dados, como decía un físico cuántico de principios del siglo pasado, que no era posible que Dios jugara a los dados. Tenía toda la razón. Todo está completamente determinado y no es al azar, pero tiene un objetivo. Y teniendo este postulado como premisa, podemos decir que nosotros no tenemos nadie en quien recargarnos, ni institución, ni persona, ni circunstancias, más que el que nos dio origen, que es a nuestro Creador, al Santo bendito sea, a Kadosh Baruj Hu. Y bueno, aquí vamos a ver cada una de estas columnas. La primera columna, que también podemos decir que se puede llamar la escalera de la fe, porque tiene niveles, ¿sí? Escalera, o Sulam Emuná, quiere decir que vamos empezando primera columna, nuestra fe, nuestra certeza absoluta en el Creador, se va a ir fortaleciendo. Y así hasta llegar al tercer nivel. Hoy vamos a cada tema que se va, o cada postulado que se hace aquí, es una temática que se abre y no sé cuánto tiempo nos lleve. Yo espero que podamos verla con la mayor claridad y simpleza posible para comprenderlos. Entonces, la primera columna, podríamos decir, el primer nivel, que todo, y aquí yo subrayo, absolutamente todo lo que se le sucede al ser humano, al hombre o mujer, proviene del Creador, porque así Él lo quiere. Entonces aquí empiezan una serie de interrogantes. Va a decir, oye, entonces Dios quiere que haya guerras, Dios quiere que haya asesinatos, Dios quiere que haya muertes, Dios quiere que haya divorcios, Dios quiere que haya trampas, de todo eso. Y entonces aquí vamos a caer en una contradicción en una serie de dudas que nos va a traer asolados, pero vamos avanzando. Entonces, lo primero que hay que tener, la primera convicción de que todo lo que nos ocurre, ya sea por causa de la naturaleza, por otras personas o por otros hombres, o por nosotros mismos, viene bajo la supervisión total y exacta y sin errores, desde la más pequeña hasta la más grande, y además es por justicia. La historia que platicamos en la clase anterior de por qué una persona no entendía nada ahí con un alumno y le mostró el escenario de la persona que perdió su oro y otro que la recuperó y otro que se quedó dormido y que luego llegó y lo mató. Nos da una explicación más o menos. De hay cosas que de repente no podemos nosotros ver, pero que
a medida que vamos profundizando, vamos a entender muchas cosas más. Entonces, no hay nada más fuera de Él. Por tanto, podemos decir, nadie es culpable de lo que nos pasa. Es decir, ni es gracias a Él, ni es por el hermano, o por la esposa o esposo, o por el socio, o por el jefe, o por tantas circunstancias que se nos presentan. Y entonces todo está supervisado por Él. Claro que nosotros provocamos algunas cosas que nos sucedan, como decíamos, cuando nosotros somos sujetos pasivos, entonces viene el cosmos y ejecuta el ticún, y normalmente es despiadado. Pero cuando nosotros hacemos cosas, ese ticún es disminuido o incluso puede ser eliminado totalmente. Entonces, lo que nos sucede y lo que le sucede al hombre, mujer, al ser humano, es con el único propósito de corregir nuestras acciones para acercarnos a Él. Podríamos decir, bueno, a mí me sucedió un accidente o una enfermedad o caídas o fracturas o pérdidas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tiene un propósito y el propósito es acercarnos a Él porque tiene una fuerza. Hay un principio en la Kabbalah que dice que cuando el cuerpo está demasiado desarrollado, y cuando hablo del cuerpo no estoy hablando del aspecto físico ni de fisicoculturismo, sino, es decir, la idea, la inteligencia del cuerpo prevalece sobre una persona, es decir, cuando hay demasiado ego, entonces, y el alma queda ahogada dentro del cuerpo, pero no se le permite ni siquiera expresarse, ocurren cosas, por ahí decía uno, que a veces tiene que enfermar el cuerpo para que el alma pueda salir y expresarse. De ahí, pues, las tribulaciones o las cosas que nos suelen ocurrir. Ejemplo, una fractura es un aviso de que algo en nuestra vida no está bien y tenemos que corregirla, porque luego pueden venir cosas peores, o las pérdidas, o los accidentes, o las enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que estar muy alertas y pendientes de las insinuaciones que Dios nos da, porque podemos tener pérdidas monetarias y esas pérdidas monetarias seguramente son por deudas anteriores que nosotros no cubrimos, o bien porque no estamos dando suficiente tzedakah, es decir, suficiente caridad en esta vida, y entonces vienen allí las pérdidas, ¿sí? A veces nos podemos quedar sin empleo o demora una promoción laboral o no es el momento y puede haber fracasos incluso en nuestros proyectos. O el compañero o la compañera de vida, mi alma, mi media naranja, pues no llega. Pues también aquí vemos que falta mérito, porque a lo mejor no es él o ella la indicada en mi vida. En fin, estas insinuaciones del Creador nos están gritando que algo tenemos que reflexionar y corregir qué es lo que tenemos que ser. Quien tiene o quien sufre una aflicción o pena, hay que recordar que esta aflicción o esta pena que pasa es por una prueba de fe, es una prueba de confianza en el Creador, ¿sí? Entonces, si nosotros confiamos en el Creador, tenemos que cultivar la confianza o la certeza absoluta en Él.
Porque puede haber personas quien confía a medias, porque puede decir, por supuesto que estoy de acuerdo con lo que se plantea aquí en este momento, o que todo lo que, como se dice, que viene de acuerdo y viene del creador. Pero, entonces ahí viene el pero. ¿Por qué esto me sucede a mí? O a mi esposa, o a mis hijos, o a mis amigos, o a mi jefe, etcétera. Entonces, cuando vemos el pero, aquí ya empezamos a hacer, viene la duda, ¿sí? Y a veces queremos tener la razón. Y cuando queremos tener la razón, la vida se convierte en un infierno. Entonces, el problema está en cada uno de nosotros, el problema está en ti, está en mí. Y todo empieza viviendo la fe. Y cuando vamos cultivando la emuná, pues viene el paraíso. Es importante también saber que hay pruebas. Saber frente a quién estoy parado. Es decir, hay un libre albedrío. Las personas que nos lastiman o nos llaman la atención, no es él o ella, sino que es Dios mismo, el Creador mismo, mediante una prueba o corrección. Muchas veces la llamada de atención viene de alguien de la familia, de la esposa o del esposo, de los hijos, o incluso de la gente de tránsito, etcétera. Las personas que a veces nos reprenden o nos dicen algo, por tanto, no es, este, no es la persona, sino es la persona siendo utilizada por el Creador para que tengamos conciencia de que tenemos que corregir ciertas cosas. A veces en el tiempo, en la vida, muchas veces pues en algunos proyectos no nos va bien y viene el orgulloso o la orgullosa y dice, yo fracasé y yo no tuve éxito. O por el contrario, ¿no? Yo tuve éxito porque todo depende de las propias decisiones con las que lo llevaban a uno o hacia otro camino. Entonces aquí viene pues lo que es el libre albedrío y decir que, a veces también decir, es que así lo quiso Dios. Es una salida cómoda y porque y decir eso pues tampoco es bueno, porque no debemos de perseguirnos autoacusándonos, cayendo en el desaliento y también pues no podemos prosperar. Entonces, nuestras decisiones son el libre albedrío, hacia dónde nos dirigimos, a dónde tomamos una decisión, hacia un lado o hacia otro, ¿sí? También, cuando nos va bien, las expresiones banales que dicen, gracias a Dios me está yendo bien o me estoy yendo por acá. A veces es como una muletilla que decimos gracias a Dios, pero en realidad se siente por dentro que es gracias al Creador que estamos creciendo o están llegando circunstancias favorables a nuestra vida. Porque la verdadera fe es cuando se fracasa y decir, así lo quiere Dios. Sí, así lo quiere Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos ver y dicen, y si alguna vez nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué me pasa esto? Quiere decir que todavía estamos en un nivel básico y que no podemos entender por qué está sucediendo lo que nos sucede. En este segundo nivel o en esta segunda columna
Hay que entender que todo lo que nos pasa siempre es para bien, aunque para nosotros parezca que no lo es así. La firme convicción de que todo es para bien, a pesar de que nos parezca lo contrario, porque muchas veces vemos cosas que algo parecía tan malo y luego se revela para bien. Ejemplos, bueno, ejemplos muchos. Este, bueno, alguno que se me ocurra. Alguien pierde el vuelo para hacer un negocio en otra ciudad y pues obviamente la circunstancia parece mal. Las circunstancias, ya sea por el taxi que llegó tarde o etcétera, cualquier circunstancia no permitió que una persona tomara ese vuelo para ir a arreglar sus negocios. Y entonces, ¿qué sucedió? Ese vuelo, desafortunadamente, tuvo un accidente, cayó y todos murieron. Entonces, aquello que parecía tan malo, ahora resulta que tanto, pues no lo es. Y por eso podemos ver muchísimos ejemplos. Personalmente yo he tenido algunos donde parecía que por ahí me había ido un negocio muy mal y perdí dinero y perdimos un bien raíz, etcétera. Pues resulta que al final no fue tan malo porque me permitió tener otras alternativas, los cuales al final, pues, me beneficiaron. Es una historia un poco larga, no se las voy a decir, pero así puede ser. Nosotros acabamos de pasar un caso de la Fórmula 1. Hasta me decía un sobrino, "No, hombre, qué mala suerte que saliendo Checo de ahí, luego la curva, o se accidentó y, pues perdió la carrera y salió fuera de la competencia". Pues sí, yo creo que pues las cosas por algo son. Pues imagínate, le digo que en toda la euforia que traía por querer ganar ese premio hubiera ocurrido una desgracia, mejor estuvo así. Y la cosa es que finalmente, pues en la siguiente etapa en Brasil se repuso. Bueno, disculpen el ejemplo, pero como eso puede haber muchas cosas simples, cada quien es testigo de situaciones que nos han pasado y lo que parece al principio que es malo, resulta que es bueno. Nos dicen que en el momento de la prueba no tenemos la posibilidad de saber qué va a pasar después o qué es pasará más tarde. Por tanto, a veces hay enojo por truncar los planes, pero el Creador sabe el futuro y cuida al justo. Como dice en Salmos, Teilim 116:6 dice, el Eterno cuida a los cándidos. Es decir, que aquello que parece tan negativo resulta que no lo es tanto. Hace rato, antes de iniciar con nuestra clase, hablamos del caso de Abraham, que él pasó por 10 pruebas muy difíciles, pero la prueba más difícil fue cuando tenía que sacrificar a su hijo. Sin embargo, fue una prueba de certeza, una prueba de fe, y él en ningún momento lo dudó, simplemente se plantearon las cosas que eran contradictorias. Entonces, por lo tanto, si resistimos las pruebas de fe, entenderemos que en la mayoría de los casos, que lo que sucedió en mí siempre es para nuestro bien. Porque hay cosas que están ocultas hasta más tarde en nuestras vidas, inclusive hasta después de nuestra muerte o hasta el final de los tiempos, a la llegada del Mashiach, y contará exactamente lo sucedido y cómo fue para nuestro bien. Entonces, no podemos decir que cuando estamos pasando algo es para mal, ¿no? Son consecuencias, causa y efecto, pero siempre son
para corregir. Por eso las cosas, como dice el postulado, todo es para bien. Y alguien puede decir, bueno, yo entiendo que todo, pero aquí no es la cuestión esta de que todo, es todo. No, no es casi todo. Porque alguien puede decir, sí, se puede decir que yo creo que todo es para bien, excepto tal y tal caso, hasta cierto límite y hasta lo que sucede, algo que no está dispuesto a aceptar. Entonces, ¿por qué? Porque a veces toca tu bolsillo, toca tu honor, toca tu salud, toca tus bienes materiales, toca pues las cosas a veces que uno tanto ama. La verdad es inamovible, entonces todo no es todo, es casi todo. Y esta certeza o esta emuná no tiene que ver con la razón o con el intelecto, con la lógica, como a veces lo podemos estar entendiendo. Cada suceso que el hombre entiende por su razonamiento que es para bien es insuficiente. Para decir que tiene fe, porque si dice que es bueno, se alegra y agradece al Creador. Y si no, donde la razón del hombre dice que es malo y se desprende que es para bien y se alegra y agradece al Creador con todo su corazón, solo entonces se puede decir que posee certeza en él, que puede sentir alegría por lo que está sucediendo. ¿Sí? Miren, el caso de Moisés, de Moshe, ustedes saben por lo que hemos leído en el libro de Shemot, en Éxodo, que Adán y Abiú, Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Bueno, algunos tuvo más, pero digamos de ellos dos. Entonces, ellos hicieron una ofrenda en el santuario, pero nos dice la narrativa literal de la Torah que fueron muertos por, un, por una energía que los hizo que fallecieran porque no estaban preparados para entrar en el santuario en esas condiciones. Es un tema aparte que vamos a estudiar más adelante. Bueno, entonces le dice Moshe a su hermano, tú no debes de entristecerte por lo que acaba de pasar. Son mis hijos, sí, son tus hijos. Pero tú eres el sumo sacerdote. Y un sumo sacerdote jamás debe estar triste. Debe estar siempre alegre. Pero Aarón no tenía el nivel que tenía Moshe. Y Moshe dijo, te voy a explicar. Tus dos hijos, sus almas partieron de este mundo. Que por cierto, los restos de ellos los tuvieron que llevar retirados del campamento para enterrarlos en otro lugar porque un cuerpo sin vida es contaminado y es apropiado por las fuerzas del mal, a todos. Entonces, pero no es el punto, le dice, tú tienes que estar alegre, pero como Moshe es profeta, tenía luz, la profecía tiene la cualidad, le dice, tus dos hijos van a encarnar en Pinhas, que Pinhas más adelante tuvo una gran actuación porque acabó con un ataque muy fuerte que tuvo el pueblo de Israel y que él pudo acabar con ese ataque del mal porque la idea del Satán era acabar con el pueblo de Israel y para eso utilizaron a unos personajes bíblicos, ¿sí? Que eran para acabar con el pueblo, a Balak y a Bilam, y que luego por ahí alguien sugirió que llevaran las medianitas para que el creador se enojara con el pueblo, etcétera, etcétera. Es una historia un poco larga. Pero cuando él vio
Aarón, por profecía de Moshe, que se iba a tener el grado elevado que iban a tener sus hijos y que iban a ser el sumo sacerdote, sus almas iban a encarnar en Pinhas. Entonces, la alegría para él fue muy fuerte porque pudo ver hacia adelante. Quizá nosotros pues, no tenemos todavía ese nivel de profecía, sin embargo, debemos saber que este postulado de que todo es para bien, siempre, siempre es para bien. ¿Sí? Bueno, otro postulado que tenemos en esta segunda columna de la emuná, que ser religioso no significa que tengas fe. Porque yo voy a decir, bueno, yo soy religioso porque sigo las misbot, sigo las alajot, sigo los rezos, sigo mis tradiciones, yo me voy a mis celebraciones religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo todo lo que ocurre, Baruch Hashem, o gracias a Dios, bendito por su nombre, etcétera, etcétera, que son expresiones que no son sentidas del corazón, no es suficiente, ya que sea por tradición, por costumbres, o porque pues ya lo utilizamos de manera muy superficial. ¿Cómo te está yendo? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, ¿o qué? No, me fue, gracias a Dios. Sí, sí, está bien, pero es importante saber lo que se está hablando porque no podemos pronunciar palabras del Creador si no tenemos la suficiente convicción y sentir en el corazón sobre que efectivamente, gracias a Él, tenemos pues, buenas rachas. Y a veces cuando no son buenas hay que saber por qué, qué es lo que estamos viendo. Porque esta expresión es insuficiente por lo que sucede. Porque cada vez que algo no se realiza según nuestra voluntad, pues te inconformas, te quejas, te culpas o culpas a los demás, pero no conversamos con él, con el Creador. No le participamos y por supuesto no le agradecemos. Participarle es decir, me está pasando esto en nuestra oración o en nuestro platicar diario con él, si es que lo tengamos y llegamos a tener. Decirle de lo que nos está pasando, pero también antes de pedir siempre hay que dar gratitud sobre lo que estamos recibiendo y de las condiciones que estamos, pero sabemos que siempre es para bien. Porque el Creador, el Kadosh Baruj Hu, nos guía incluso en momentos desagradables. A veces tener contacto con personas o momentos desagradables, Él está con nosotros, pero estas personas desagradables y que lo afligen a uno y que hubiera sido mejor no haberlos conocido o haberme encontrado en este lugar o permanecer un tiempo en contra de nuestra voluntad sin lograr entender por qué llegamos ahí. Todo eso, todo ello es porque hay que hacer una corrección. Y hay todo tipo de pruebas físicas, espirituales o financieras que hay que pasar muy a pesar nuestro, ¿sí? Pero que a pesar de esas pruebas, a pesar de nosotros vivimos, a pesar de una prueba, reforzar que es para bien, es estar alegre con lo suyo y buscar el mensaje que hay y que Dios nos está enviando. Recibir el mensaje con amor y estar alegre con lo suyo. Si vivimos, si vivimos sin esta creencia, entonces, pues nos vamos a estar insatisfechos, amargados, quebrados y quejumbrosos. Nos quejaremos de la culpa, sea a nosotros mismos o a los otros, toda su vida y traerá nuevas calamidades. El hecho de decir estar conforme
con lo nuestro, no significa que no tener aspiraciones. Las aspiraciones son muy genuinas para el crecimiento, pero tenemos que estar contentos con lo que Dios nos tiene puestos en este momento y, y seguir creciendo con las aspiraciones que se tienen. Porque si nosotros tenemos gratitud, vendrán nuevas bendiciones. Si no tenemos esa gratitud, pues vamos a estar en un bloqueo muy fuerte, ¿sí? Ahora bien, tenemos que estar bien y alegres a pesar de todo, porque los sufrimientos, aquí dicen que los sufrimientos no existen. Vamos a ver, primero vamos a ver por qué estar alegre a pesar de todo. Pero ¿cómo estar alegres en las circunstancias en la que una persona a veces se encuentra? Dice, bueno, dice que las tribulaciones, o sea, las tribulaciones, es decir, los problemas que sufrimos a diario, es debido a transgresiones. Las quejas y reclamos tienen mucho peso en el cielo. Ojo, la persona que se reclama y que se queja mucho, tiene peso en el cielo. Es decir, una persona quejumbrosa, entonces, le vienen todavía más calamidades. En alguna de las clases del estudio de Zohar hace tiempo vimos el por qué estar alegre. Porque el universo, cuando una persona está alegre, le manda circunstancias para compensar esa alegría, aunque no le esté yendo bien. Ahí viene la esencia de tener certeza en una fe mayor en el Creador, ¿sí? Entonces, tener el nivel de certeza al hombre, a la mujer nos irá bien, si no se desatará la ira de Dios, si ya recordamos que es la ira de Dios. La ira de Dios es decirle a los ángeles que dijeron que les dio permiso de que si el hombre iba a destruir la creación, que ellos ejecutaran el ticún. Y la ira de Dios no es la ira de Dios, porque puedes decir, la ira es un ser iracundo, enojón, como hay algunos pasajes bíblicos, no tiene nada que ver de eso. Simplemente por la transgresión y por la fe deficiente de nosotros, viene esa ira, entre comillas, que no es más que la ejecución del ticún por los ángeles del cielo que se opusieron a la creación del hombre y que ejecutan con todo gusto el ticún, y viene siempre con un rigor muy grande, ¿sí? Por eso dice que las quejas y las reclamaciones tienen mucho peso en el cielo. La gratitud por todo deroga juicios en el cielo. Aquí viene la onda en la hierba y esta es la contrahierba. Aquí viene la medicina. Si nosotros tenemos gratitud por todo, entonces hay juicios que iban a ejecutar, o sea, tikkun, contra nosotros en el cielo. Entonces lo que hace es derogar. Hay una historia que creo que ya se las conté, pero la digo rapidita, no sé si algunos de ustedes ya la recuerdan, que hay un día que el rey tiene, para que lo puedan visitar todo el mundo y les pueda conceder sus peticiones. Entonces es un rey bondadoso donde él está tras bambalinas y están sus ayudantes, vamos a decir, sus asistentes, recibiendo a una fila enorme de gente que va a dar sus peticiones. Y todo el mundo pues está en la fila. Y a ver, tú traes tu petición, sí, pues ¿cuál es tu petición? Pues es esta, que tenga un lugar donde vivir, otro pues, que yo tenga ganado, otro que yo tenga trabajadores, otro que yo tenga dinero. Todos fueron a pedir. Y le llega uno que estaba en la fila y le dice, ¿traes tu petición? Dice, no, yo no traigo nada. Entonces, ¿a qué vienes?
Pues este le diría, no, yo nomás lo único que quiero es ver y darle gratitud al rey por todo lo que tengo y que estoy contento con lo que tengo. Ah, sí, pues pues ¿qué hacemos? Este no es el propósito del día de hoy, pero llega a oídos del rey y le dice, dígale que pase. Entonces el rey atiende directamente a este miembro del pueblo y le dice, pues Señor, yo te vengo a agradecer por todo lo que tengo. Tengo mi familia, tengo mis hijos, tengo mi parcela, tengo mis animalitos, no me hace falta nada y estoy saludable. ¿Qué más te puedo pedir? Dice, pues, por ser grato, por venir a dar ese agradecimiento, entonces le habla a todos a sus asistentes y a tesoreros y le dicen, a este, por favor, me lo atienden y no solamente de lo que tiene, sino le doblan todos sus bienes. ¿Para qué? Pues para que esté mejor. Entonces, la gratitud no solamente deroga rigor del cielo, sino que también nos da bendiciones mayores. Esa es la lección que podemos obtener de este postulado. Y bueno, ¿por qué tenemos que estar la alegría por el libre albedrío? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos libre albedrío, ¿sí? Antes de decidir, primero estar contento con lo que se tiene o no se tiene y luego decidir. O sea, antes de decidir, primero debemos estar contentos con lo que el Creador nos tiene y luego decidimos. Cumplir la primera etapa, que es la que acabamos de ver, la primera columna, entonces ya no habrá duda si todo viene del Creador y la elección de lo que hará será más fácil y correcta. La tristeza no nos da la capacidad de pensar y tomar buenas decisiones, porque la tristeza pues nos baja energía, ¿sí? Nos quita energía para movernos, para actuar, y el creador lo abandonará y no podrá hacer nada. Por eso dice, no deben estar tristes. Y dice un principio también, que la gente alegre no se enferma. Estar contento con lo nuestro hasta el momento de la vida y ver lo bueno que nos ha sucedido y que Él nos ha dado. Entonces, digo, no se trata de no tener aspiraciones, porque puedo decir, puedo mejorar mi actual trabajo o puedo mejorar mi nivel a lo mejor vivo en un departamento chico o mi grado de estudios, tengo que crecerlo. Entonces, de momento no puedo decir que no está en mis manos poder hacerlo, pero la voluntad divina y esperar activamente sus tiempos no tiene que ser pasivo, tiene que ser activo y orar por el cambio requerido y la demanda. Como dijimos en uno de los principios, cuando empezamos a dar estas clases de Kabbalah, que desear algo está bien, pero hay que desearlo soltándolo. Es decir, si es para bien y es para el crecimiento, lo quiero. Si esto que va a llegar no es para mí y por el contrario me va a afectar, mejor lo rechazo. Y que sea Dios el que nos dé el camino correcto para seguir adelante. Muy bien, pues ahora vamos a ver el tema del sufrimiento. Dice que los sufrimientos no existen. Hay un pensamiento budista por ahí que dice que el golpe a veces es inevitable, pero que el sufrimiento es una decisión. Creo que tiene algo que ver con esto.
Los únicos sufrimientos que existen provienen de la falta de confianza en el Creador, de falta de emuná. Si alguien sabe que todo está bajo la supervisión divina, no sufre, a pesar de lo que le está pasando. Y si le pedimos que a pesar de lo que nos estamos sucediendo, queremos que nuestra convicción sea reforzada y lo agradecemos, los decretos del cielo, vuelve a decir aquí, son derogados, ¿sí? Entonces, pues la cosa es disfrutar la vida con lo que nos está pasando. No podemos estar pensando en una realidad distinta a la que vamos. Las aspiraciones son genuinas, pero no puedo decir, vivo en este lugar, en estas condiciones, en esta casa, y decir, bueno, pues es lo que me tiene el Creador dado para mí. Y eso no quiere decir que esté negado un mejor calidad o nivel de vida, ¿sí? Nos dice también este principio, este pilar o esta columna de la emuná, que la paciencia es recompensada. Quien posee certeza y ve que las cosas no salen bien, ¿qué dice? Todo es para bien, ya lo sé. Así la primera columna. Así es como el Creador lo quiere. Y se alegra, pero si sale muy bien, pues con mayor razón se va a alegrar. Sin abandonar sus deseos y esfuerzos por lograr lo deseado. Como dijimos, el primer principio, necesitamos soltar aquello que deseamos y sobre todo decirle que si es para nuestro crecimiento espiritual y si Él cree que nosotros somos merecedores de ello, entonces Él mismo va a tomar las circunstancias y van a llegar las personas correctas, el lugar correcto, las circunstancias correctas para que todo eso se dé. Y a veces donde dice uno menos piensa, allí está la señal y por aquí me voy. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener una mente libre. Una mente libre, cuando el hombre está alegre, está preparado para seguir al tercer nivel o ya captar la tercera columna de la emuná y que su mente se libere para tener claridad, ¿no? Obviamente, para buscar y entender el mensaje que le está insinuando o que nos está insinuando nuestro Creador y hacia dónde tenemos que dirigirnos y que nuestro corazón esté abierto para orar y conversar con Él. Porque para pasar al siguiente nivel es necesario haber cumplido bien las dos que acá estamos estudiando. Estudiar y fijar dentro de nuestro corazón esas convicciones y recibir la prueba ya esperada. Tenemos que recordar que el razonamiento, sin entender lo que nos lleva a la alegría, solamente nos deterioramos más. La claridad y la alegría nos llevan a la libertad y funcionar correctamente para subir de nivel. Entonces, las condiciones aquí es para reforzar la certeza y la emuná, alegría, mente libre, claridad. La tristeza, la depresión, lo único que hace es hundir más a las personas, hundir más acá. Y entonces ahí viene el trabajo de Amalek, que su numerología o su gematria es igual a Safer, Safer que quiere decir la duda. Entonces, cuando entra la duda, quiere decir que la energía del mal está entrando en nuestros pensamientos y hay que rechazarlos. Por eso tenemos que estar alegres a pesar de todo. Aunque para nosotros
pudiera parecer que eso sería un absurdo. Pues no, porque como dicen, el cielo está pendiente de tu alegría y también de tus reclamos. Estar alegre deroga cosas negativas y el reclamo lo que hace es enviarnos circunstancias precisamente para justificar ese reclamo o esa inconformidad. Y bueno, ahí ya vamos a estudiar el tercer nivel y algunos síndromes que por ahí se aparecen y que tenemos que estar conscientes de ello. Yo creo que con estas dos columnas tenemos tiempo suficiente para reflexionar y para aplicarlos en casos prácticos de nuestra vida, recordar lo que nos ha sucedido hace algún tiempo y ahora cómo estamos. En fin, cada quien tiene un ejemplo, una historia de vida diferente y podrá aplicarlo de su manera muy, muy personal. Y me detengo por el día por esta clase y pues quedo abierto a cualquier pregunta. Eh, una pregunta, digamos, siempre nos hacemos la pregunta por qué a las personas malas a veces les va bien y a las buenas les va mal. Esto tiene que ver mucho con esto. Sí, tiene que ver mucho con esto, como veíamos en la clase anterior, y veíamos una de las cosas por qué algunas personas les va muy bien y son negativas, pero no es que les esté yendo muy bien. A veces su suerte es muy efímera, ¿sí? Es muy efímera. Hay un principio en la Kabbalah que nos dice que el malvado cobra en este mundo y el justo cobra en el mundo por venir. Vamos a poner el ejemplo. A veces hay gente muy buena que sentimos que no es justo lo que le está recibiendo y hay una malvada que pues, parece que está recibiendo tanto. Pues a la hora en el tribunal celeste ocurre lo siguiente. El, el malvado llega y dice, bueno, mira, yo cuando estuve en la vida, yo reconozco que hice muchas cosas malas, pero también hice algo bueno, porque va y reclama porque al justo se le premia, entre comillas, todas las cosas buenas que hizo en este mundo, pero también hizo un poco de algo malo. El justo hizo mucho bueno y poco malo, mientras que el malvado hizo mucho malo y poco bueno. Entonces, en las pesas y medidas, le dice, bueno, ¿qué reclamas tú? Tú ya cobraste lo tuyo abajo. Y ahora lo poco bueno que tú hiciste, se le va a abonar al justo. Y lo malo que tenía el justo, te lo vamos a poner a ti. Entonces, él tiene negado el ingreso al mundo por venir. Y entonces no le está permitido entrar, ¿sí? Ese es un razonamiento que se nos pone. Entonces, decir, bueno, pues en el mundo, pero también hay el mundo por venir que se llama el Olam Abba, que nosotros lo podemos traer en este mundo y no necesitamos morirnos para ir allá. El Olam Abba, nosotros lo podemos bajar a este mundo y, y hacerlo realidad aquí. ¿Cómo? Haciendo Shabbat, haciendo meditaciones, oraciones, haciendo transformaciones
no en una mejor versión de nosotros mismos, sino en una persona completamente distinta. De manera que el que yo era ayer ya no soy el mismo de hoy. Es más, el que era hace 10 años, por ejemplo, yo ese no lo quiero ni ver. ¿Por qué? Porque hizo esto, esto y aquello. Pero cuando hubo una transformación, entonces viene el cambio, y entonces ese cambio verdadero viene a la vida. Cuando nosotros hacemos esos cambios, el Olam Abba lo podemos traer a este mundo físico. Y también cuando lo podemos traer en las fechas cósmicas, que se llaman las fiestas del calendario hebreo, que también, pues en Rosh Hashanah, Sukkot, Yom Kippur, etcétera, son todas esas que también nosotros podemos conectarnos directamente con el mundo de bendiciones para traerla a este mundo. Muchas gracias. Hay una pregunta aquí que dice, buenas noches, Chava, no puedo hablar, pero una pregunta, si Dios supervisa toda nuestra vida, ¿cómo se puede ahora ver o interpretar el libre albedrío? Mira, el libre albedrío siempre existe para, para todos los seres humanos, ¿sí? El, el, el ser humano puede tener la capacidad de tomar un camino u otro. ¿De qué depende? Pues depende en primer lugar de toda la información espiritual y conocimiento que tenga para tomar decisiones correctas o incorrectas, ¿sí? Muy bien, pues una persona que tiene una ignorancia espiritual va a tomar decisiones erráticas de acierto y error, pero más error que acierto. A medida que va avanzando en su nivel de conciencia, las personas están viendo que el libre albedrío se está acotando. Llega a tal punto que el libre albedrío ya no existe. ¿Por qué? Porque el único camino que nos queda es el camino del Creador. Entonces, es como aquel que sabe que siempre el cuál es el camino bueno y tomar las conexiones, las decisiones correctas. ¿Por qué? Porque ya tiene conocimiento, tiene sabiduría, o siempre se va a ir por el camino positivo. Entonces, pero el libre albedrío lo sigue teniendo, porque si él quiere tomar otro camino, también lo tiene, pero las consecuencias vienen. Cuando tomamos el camino de Dios, pues vienen las bendiciones. ¿Por qué? Porque Él está supervisando. Pero también si se pone el camino equivocado, también lo supervisa. Y entonces, ¿qué sucede? Que las fuerzas universales vienen y ejecutan el tikkun. Y entonces a esta persona le vienen palos y le vienen tribulaciones y le vienen un chorro de problemas. ¿Sí? Y y aunque parece que a esas personas malas, como dice Linda, les va muy bien, no les va tan bien como uno, como que no tienen libertad de nada. Están presos del dinero, están presos de sus bienes, tantas cosas. Es como una persona que está en el mar y de repente carga tantas cosas, pues lo va hundiendo, lo va hundiendo, pero son las cosas materiales. La libertad, la verdadera felicidad está en nuestro interior y en la conexión con el Creador. Entonces, el libre albedrío siempre lo vamos a tener. Así que por ese lado, Fernando, siempre está a nuestra mano. Pero el libre albedrío, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tomando decisiones correctas. Pero ¿cómo vamos a tomar decisiones correctas? Pues teniendo sabiduría. Por eso estudiábamos el principio, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, es decir, estar conscientes de Él. Y Él supervisa, pero no te dice por dónde te vayas. Eres tú el que tomas la decisión. Claro que hay leyes, está la Torá, está la Kabbalah, están los conocimientos para que uno pueda decidir por qué camino tomar. Así que, pues espero haberte respondido. No sé si hay alguna otra pregunta. Si es que se le puede llamar pregunta. Adelante, Caro. Eh,
Bueno, yo estaba pasando por un momento muy duro a donde yo no le entendía como que por qué sucedía eso. Yo simplemente vivía la vida como por vivirla antes de tener el conocimiento que usted me está diciendo ahora. Un día simplemente me senté y empecé a reflexionar sobre todas las circunstancias que estaba viviendo y le empecé a encontrar sentido a cada una de por qué sucedían esas circunstancias y el objetivo de esas circunstancias lo alcancé a entender. De ahí en adelante, cada vez que me pasa algo, no sé, por una extraña razón, siempre estoy alegre porque sé que detrás de esa circunstancia, al principio no lo entiendo, pero luego me pasa algo que es para mi bien. Entonces la pregunta viene, Ujú. ahí, ¿cómo sin yo conocer eso que usted está diciendo ahora, por qué en esos momentos de dificultad tuve como que esa paciencia, esa tranquilidad de sentarme y reflexionar y decir, detrás de esa prueba viene algo? O Pues sea, sí, ¿por qué tuve esa paciencia sin yo conocer esto? bueno, exactamente. Cuando nosotros hacemos estas clases, aunque no estamos físicamente uno frente al otro, estamos teniendo una sinergia de pensamientos y nos estamos conectando espiritualmente. Si alguno de nosotros medita algo, tiene una influencia sobre 15,000 personas, de manera que una meditación de cualquier del grupo, una oración, nos conecta entre sí y el pensamiento viaja. Entonces, se te están presentando situaciones en las que qué bueno que estás reflexionando y bueno, pues aquí hay una conexión que no es fácil de entender desde el punto de vista intelectual, pero sí podemos decir que la conexión espiritual que estamos teniendo nos permite tener reflexiones y tener un avance como grupo. Y además, pues el mérito que tienes tú estás poniendo un esfuerzo en estar conectándote, en estudiar, así como decía Teira al principio, yo investigo, qué bueno que investigan, nada más no se me vayan por otro lado, vamos siguiendo la línea espiritual, y hay muchos distractores que nos pueden desviar. Pero bien, entonces toda esta reflexión que estás teniendo es para bien y enhorabuena. Gracias.